grande de Zárate es la que no se congrega. Esa es la iglesia más grande de Zárate. Y qué importante es entender que Dios nos está llamando a nosotros a abrazar corazones. El deseo, mi deseo, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel, acá ponga por Zárate, por Argentina, por lo que quiera, acá Pablo está hablando de su nación, él está sangrando. Fíjense cómo empieza el 9, que ahí empieza a hablar de Israel. Digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Esto es carga evangelística. Esto es carga evangelística. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo, dice Pablo, hay que decirlo a esto, ser maldecido y separado de Cristo, es decir, irme al infierno, en buen castellano, con tal de que ellos se salven. Qué tremendo, qué tremendo. Por algo Pablo es el modelo de evangelismo, porque él tenía este corazón. Él tenía este corazón. Y si lo tenía hacia los incrédulos gentiles, él dice, yo lo siento por Israel. Y le dedica 3 capítulos de una carta a una iglesia que era gentil, como la de Roma, a decirle cuál es su carga. Su carga. Y yo realmente anhelo, yo que no soy evangelista, pero siento la carga, la necesidad, la responsabilidad que me cabe en este tiempo, ¿no? Yo admiro a personas como Juan u otros que tienen esa pasión, esa acción arrolladora, ¿no? Pero el no tenerla a mí no me priva a mí de la responsabilidad. Porque Dios tiene que producir en mí y tiene que encender en mí. Y por eso, si vamos a Hechos 1:8, el pasaje que Juan menciona, pero que lo hemos leído muchas veces, en Juan 1:8, lo podríamos citar casi de memoria, pero lo podemos leer, donde habla de testigos, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Y esto no es casual. Dice, quédense en Jerusalén, les dice. Porque no se alejen de Jerusalén, dice el 4, sino esperen la promesa del Padre. Nosotros ya tenemos la promesa del Padre, ya tenemos el Espíritu Santo. Pero sigue siendo igualmente cierto que cuando venga el Espíritu recibirán poder y serán mis testigos. Se necesita poder, presencia de Dios para ser testigo. Porque de nuevo, compartir el Evangelio no es un método que se comunica, es un corazón que se comparte. El Evangelio de Cristo no es una serie de leyes a enseñar, es un amor a transmitir. Y vuelvo al ejemplo de nosotros con nuestros hijos. ¿Sabés qué importante es para mira, yo no sé cómo predicar el Evangelio. ¿Sabés qué? Le digo, contale, ¿qué pasó con Dios en tu vida esta semana? Hoy Sonia nos decía, hubo tormentas. Aún el marinero más avesado. Bueno, ¿cómo resolviste esa tormenta? Empezar a compartir, a ser testigo, a contar lo que Dios está haciendo en mi vida. Ahora, ¿qué ha pasado con Dios en mi vida que esta semana que a mí me cuesta compartir lo que Él ha hecho? Quizás el problema no pasa en la manera en que comunico, sino pasa en definitiva en mi experiencia con Dios. Porque si de la abundancia del corazón habla la boca, qué bueno que sería, Señor, yo quiero hablar de lo que estás haciendo conmigo. Quiero compartir este amor tan grande que vos tenés hacia mí. Señor, quiero hablar, quiero compartir. Y mira, si volvemos a Romanos 10, yo sé que van a empezar un montón de cosas. Dice, fíjate lo que dice. Puedo declarar, versículo 2, acá habla de los israelitas, puedo declarar en favor de ellos que muestran celo de Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que recibe
la justicia. ¿Y qué pasa? Esto es lo que nos pasa a veces con la gente. Tienen sus argumentos, tienen sus razones, tienen sus cuestiones. Fíjense lo que dice más adelante. La justicia que se basa en la fe, versículo 6, afirma: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, ni tampoco quién bajará al abismo. No entres en cuestionamientos, no entres en cuestionamientos. Y nosotros tampoco tenemos que entrar en cuestionamientos. La gente te llena de cuestionamientos. ¿Quién va a traer a Cristo? ¿Quién va a subir? ¿A quién va a hacer lo otro? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa aquello? Y nos enredamos en cuestiones argumentativas que no tienen que ver con eso. El hombre trata de establecer su propia justicia. Él quiere establecer su propia justicia. Acá lo dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios, dice el 3, procuran establecer la suya propia. Y esto describe a la sociedad de hoy en día. Cada uno quiere establecer su justicia, aún los que están procesados por la justicia. No me dejen hablar de esto, por favor. Pero cada uno quiere establecer su propia justicia. Cada uno quiere decir, esta es la justicia que yo quiero para mí. Y el hombre es así porque nosotros queremos armar justicias a nuestra medida, tanto en el plano espiritual como en todos los demás planos. Y el hombre también nos vamos a encontrar ante este problema. ¿Qué afirma entonces? Dice el 8. La palabra está cerca de ti. La tienes en tu boca y la tienes en tu corazón. Hermano, hermana, la palabra está cerca de ti. La tenés en tu boca y la tenés en el corazón. La palabra no solo puede estar en la boca. La palabra tiene que estar en el corazón. Porque, vuelvo al principio, es importante que el Señor produzca en nosotros esa carga. Pero mi compañero vive cuestionando, mi compañero de trabajo, el compañero de la escuela, viven cuestionando, viven planteando cosas. Vuelvo a esto. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de encarar el camino argumentativo, que es el que Pablo dice acá que no funciona, encaramos la senda del amor? Encaramos el interiorizarnos de su corazón. ¿Qué pasa en su corazón? Esta es la palabra de fe que predicamos. Esta sí es la palabra. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia o para ser justificado, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la Escritura dice, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor Jesús será salvo. Acá tiene la palabra del Evangelio. Está acá, está en la Biblia. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le resucitó, vas a ser salvo. No tiene más vuelta el Evangelio. Es una confesión, es una declaración de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Y es necesario que nosotros le comuniquemos esto, porque no basta solo con amarlo, no basta solo con abrazarle. La persona tiene que escuchar cuál es el nudo del mensaje. Tiene que entender que si no confiesa a Cristo no hay salvación posible. Claro que lo tiene que entender. Pero él lo tiene que entender desde un momento, desde un plano de amor, no desde un plano legalista. No desde un plano legalista. El guardavidas salva al que se está ahogando porque es su deber. Pero el que se tira y expone su vida porque alguien se está ahogando, lo hace por amor al otro. Y nosotros no somos solamente guardavidas. Somos también personas que se van a tirar al agua porque el otro se está ahogando. Entonces, eso solo se hace por amor, eso solo se hace por entrega, eso requiere de nosotros disposición. Qué bueno es entender que hay un mundo que está esperando y hoy lamentablemente los oídos están llenos de palabras, los mensajes están llenos de retórica. Aún los que han escuchado el mensaje del Evangelio saben de memoria qué es lo que ese mensaje dice. Como el presidente de los Estados Unidos, yo voy a una iglesia metodista, sé desde chiquito, pero Cristo está en su corazón. Cristo está en su corazón.
Cristo está en el corazón de los que saben, Cristo está en el corazón de los que lo argumentan, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees de todo corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree, no con la mente, con el corazón se cree. Es decir, por supuesto el corazón involucra a la mente, pero es esencialmente todo mi ser. Quiere decir aquí, no es una cuestión solamente intelectual, todo mi ser interior. Mis emociones, mi voluntad, mi mente está comprometida en esta decisión. Es una decisión racional y consciente que la persona tiene que entender, que la persona tiene que comprender. Y esto es muy difícil. Puede llevar días, semanas, meses o años. Y yo debo esperar y debo saber y debo orar como Pablo oró. Y la oración de Pablo todavía no ha sido contestada porque Israel no ha sido salvo. Israel será salvo, lamentablemente, cuando ya la iglesia no esté y pasen cosas que ni mejor ni mencionar. Lamentablemente ahí mirarán al que traspasaron, dice la Biblia. Pero entre tanto, nosotros tenemos un mensaje, judíos, gentiles, todos, un mensaje para dar. Niños, adolescentes y jóvenes. Y si alguno de estos chiquitos, ustedes saben que uno de estos chiquitos, lo comentó Gabriel el otro día, uno de estos chiquitos que hace 30 años fuimos a hablarle, uno de esos chiquitos, hoy está casado y sirve en una iglesia evangélica en la Red 855, uno de esos chiquitos tiene un hogar constituido y sirve ahí, 30 años después. Y si 30 años después uno de esos chiquitos es el quien le testifica al presidente de Argentina, de los Estados Unidos, o al que está sentado al borde del río porque no tiene otra cosa que hacer, ¿no habrá sido un tiempo bien invertido? ¿No habrá sido un esfuerzo? Esta es la única razón por que la iglesia está en la tierra, no hay otra razón. Es porque se prolonga un día más su misericordia. Un día más, un alma más, una persona más. Y yo lo digo con carga porque a mí me cuesta, a mí me es fácil esto. Mi don es la comunicación, pero lo otro me cuesta más. Y por eso lo comparto abriendo mi corazón desde mi debilidad, para que todos nos comprometamos a entender que este es nuestro tiempo. El deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Y el pasaje, ya cerrando, dice en el 13, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Este es un pasaje del Antiguo Testamento. Ahora bien, dice Pablo, ahora bien. Y cuando leo esto, evoco agosto del 2020, fin de semana largo de agosto del 2020. Yo había ido a Mar del Plata a un encuentro que nos vimos con Sonia ahí casualmente. El 2000, perdón, 2000. En el 2020 también te vi en el Congreso, pero bueno, también. Pero en el 2000, claro, fue agosto del 2000. Agosto del 2000, en Mar del Plata. Habíamos ido a un congreso que se hacía ahí, un congreso juvenil, hablaba Gerardo Ferace, me acuerdo. Y ese mismo fin de semana estaba el congreso de la Convención Bautista también en Mar del Plata. Agosto del 2000 en Mar del Plata. Y habían invitado a hablar a Marcos Witt. Y Marcos estaba en el escenario hablando y dice, yo no traje a mis músicos. Ustedes saben que hay toda una cuestión de derecho de autor, no se puede, un músico no puede agarrar y tocar en cualquier, hay toda una cuestión ahí legal. Entonces, Marcos dice, ¿alguien me presta una guitarra? Le prestan una guitarra a Marcos y él agarra el auditorio lleno, ¿no? Había miles de jóvenes ahí, de personas. Dice, quiero cantarles una canción. Dice, esta canción todavía no ha salido, va a salir pronto. Dice, pero he sentido una gran carga. Marcos siempre le habló a la iglesia, sus canciones hasta ese momento eran para la iglesia. Pero él dice, he leído este pasaje. Dice, ahora bien, dice Marcos, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán sin ser enviados?
Así está escrito, qué hermoso es recibir el mensaje del que trae buenas nuevas. Evangelion significa evangelio, del que trae el evangelio. Y Marcos dice lo siguiente,